Buenas tardes, gente, ¿cómo les va? Bueno, en esta oportunidad les quiero mostrar lo que sería el diagnóstico de un Peugeot 407 HDI, de un cliente que vino con un problema que el auto le daba muchos tirones al conducir, caja automática, sobre todo en frío, y bueno, les voy a mostrar el procedimiento que se hace para llevar a cabo un diagnóstico correcto y en realidad, más allá de mostrar los trabajos que uno hace en el taller, siempre mi intención es tratar de concientizar a los clientes y de concientizar un poco también al resto de los mecánicos, aunque mucho no les guste la idea, de lo que es diagnosticar un auto, el tiempo que lleva y sobre todo lo complicado que es. Muchas veces hay muchos coches que tienen más sensores y más cosas que otros, y yo hago referencia siempre a cuando un cliente me llama por teléfono o viene al taller y me pregunta cuánto le cobro para escanearle el auto, por ejemplo, y cuando yo le digo que yo no hago ese tipo de trabajos, de escanear un auto e imprimirle un papel con un montón de códigos de falla y dárselo y cobrarles, queda como que uno se la cree, o como que uno no tiene ganas de hacer el trabajo, o como que si a este se lo dejo, seguro me va a descoser o me va a sumar un montón de cosas, o me va a mentir o me va a decir que hay un montón de cosas para hacerle al auto que no son, cuando la realidad no es así. Cuando la realidad es que para diagnosticar un auto y poder saber realmente cuál es el problema, en lo posible sin gastar un peso, hay que trabajar. Y lleva tiempo diagnosticar un auto. En esta oportunidad, solamente para ver cuál es la falla que tiene este 407, ya que por ese mismo síntoma, digamos, por esa misma falla, puede haber mucha cantidad de que ocasionen ese tipo de falla, ¿sí? Entonces, bueno, localizar esta falla me llevó desde ayer al mediodía hasta las 9 y pico de la noche, y desde hoy a las 8:30 de la mañana, 8 de la mañana, hasta hace un rato, que logramos armar todo y tener todo en condiciones para poder hacer diferentes pruebas. Pero antes de empezar a mostrarles el video, antes de comentarles cuál es la falla que tiene el auto, les quiero mostrar el procedimiento de lo que sería un diagnóstico, ¿sí? Les voy a mostrar para que ustedes tengan en cuenta que, por ejemplo, por la falla que hace el auto, les voy a mostrar, primero se hizo una inspección visual, ¿sí?, de los componentes, de todo lo que tenga que ver con el sistema de aire en la admisión. Al hacer una inspección visual de los componentes que corresponden al circuito de aire en la admisión, me encuentro, acá yo saqué unas fotos y las puse en la computadora para poder utilizar el celular y poder mostrarle a ustedes. Si ustedes pueden ver, ahí está el auto todo armado. Cuando se empezó a hacer la inspección visual, se encontró con que todo lo que es el sistema de admisión estaba muy carbonizado, ¿sí? Eso vendría a ser, no sé si llegan a ver, la mariposa, por donde entra el aire inyectado desde el turbocompresor. Ahí tiene un sensor de presión de turbo y un sensor de temperatura del aire que entra en el turbo. Así que ahí ya tenemos un problema grandísimo, en el cual yo no puedo enchufar el escáner y diagnosticar un vehículo si tengo un sensor que me tiene que leer una cosa y me va a leer otra. Por lo general lo primero que hacen es empezar a cambiar sensores y empezar a cambiar cosas. O sea que yo, para llegar realmente a la falla del vehículo, tengo que sacar eso, limpiarlo, corroborar que anden esos sensores, volver a ponerlos, y todo lo que es el sistema de admisión tiene que estar en perfecto estado para que yo pueda hacer un diagnóstico y para que yo pueda probar y llegar a dónde está realmente la falla, ¿sí? Entonces, así estaba todo el sistema de la admisión de aire, ¿sí? No sé si alcanzan a ver la cantidad de carbón que tiene. Esto es el caño de la entrada del turbo que viene desde el filtro de aire,
¿sí? A la salida del filtro de aire hay un sensor que se llama caudalímetro, que es lo que me mide a mí la temperatura y la masa de aire que entra al turbocompresor desde el exterior. Fíjense que está todo lleno de aceite. Ahí en la punta llevo un O-ring. Ese O-ring está muy aplastado. Por lo tanto, yo tengo una entrada de aire que entra a través del caudalímetro y una entrada de aire pirata que entra a través de este O-ring sin ser medida por el caudalímetro. ¿Sí? Por lo tanto, está mal. Tengo que corregir eso. No digo que esa sea la falla, quizás sí, quizás no, pero para poder diagnosticarlo tengo que corregirlo, sí o sí, para poder darle al cliente un diagnóstico certero. Tengo que corregirlo, ¿sí? Ahí se puede ver mejor. Saco la válvula EGR. Pensé que me la iba a encontrar completamente destruida y bueno, me la encontré dentro de todo bastante limpia, o sea que se ve que en algún momento ya la limpiaron y ahí es donde ya me empiezo a encontrar con la mano del hombre, como le digo yo, con cosas mal hechas por mecánicos anteriores. A mí no me gusta hablar mal de nadie, pero bueno, la realidad es esta y para yo poder informarle a ustedes mi pensamiento y mi forma de trabajar tengo que mostrárselas. Como ustedes pueden ver, el anillo a donde tiene que sellar la válvula EGR, acá va el tubo que viene desde el escape, está todo manchado de negro y todo picado, se puede ver acá que hay fuga. ¿Por qué hay fuga? Porque acá llegó una junta. Cuando sacaron la válvula EGR para limpiarla, que se ve que no hace mucho porque está dentro de todo bastante limpia, se les habrá caído la junta y no la volvieron a poner. Entonces, tengo una válvula EGR dentro de todo limpia, quizás en buen estado, todavía no lo sé porque no la probé, pero que está funcionando mal porque tiene una fuga de presión. Ahí tenemos otro problema más, que no quita que se vaya o no a solucionar el problema por el cual el cliente vino al taller. Volvemos a repetirlo todas las veces que sea necesario. Ahí saqué todo lo que sería el múltiple de admisión, que en este caso, en este auto, es parte de la tapa de válvula y múltiple de admisión, es toda una sola pieza para poder limpiarlo por dentro y verificar que todos los conductos de aire, ¿sí?, no estén llenos de carbón y reducidos en su tamaño. Ahí pueden ver que está todo desarmado. Esto es lo que sería el múltiple de admisión, a donde entra la mariposa que les mostré antes, todo lleno de carbón. El diámetro del agujero reducido, pero los agujeros de entrada del múltiple no. Así que se le hizo toda una limpieza interna. Esta es la electroválvula que comanda la válvula del turbo, ¿sí? Esta electroválvula se sacó, se controló afuera, que funcione como corresponde, se controlaron las líneas de vacío, teníamos una pequeña fuga en la línea de vacío que va desde acá hasta el turbo, se cambió esa manguerita, se corrigió. Ahí ya tenemos todo limpio, todo lavado, listo para armar y recién ahí poder empezar a hacer pruebas con el escáner. Les aclaro que a todo esto, el escáner todavía yo no lo enchufé, porque si yo hubiera enchufado el escáner, obviamente hubiera tenido un montón de códigos de error que lo único que hubiera logrado yo es marearme, es pensar que hay que cambiar cosas que no hay que cambiar, empezar a probar sensores, empezar a cambiar cosas cuando no es hasta ahora necesario cambiar nada, ¿sí? Ahí tenemos el múltiple de admisión todo limpio. Bueno, ahí está la mariposa antes de limpiarla con los dos sensores afuera, el sensor de temperatura de aire y el sensor de presión del turbo. Cuando saco el sensor de presión del turbo, no solo que el agujero por donde mide está tapado, sino que me encuentro con que está roto, está partido, ¿sí? Mecánico anterior que desarmó, ¿qué hizo? Le puso doble O-ring sobre la base, después se los voy a mostrar en el banco, le puso doble O-ring sobre la base, lo puso igual de prepo y le puso el tornillo para que lo apriete. Pero ¿qué pasa? Esto es un sensor MAP común, como cualquier mecánico conoce,
que no deja de ser un sensor MAP, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En los autos nafteros, por ejemplo, el sensor MAP lo que mide es depresión en el turbo, por lo tanto absorbe. Entonces, si esto hubiera sido un auto naftero, por ejemplo, no es lo ideal porque no se debe, pero hubiera funcionado poniéndole un O-ring sobre la base. Si no hay fuga, ¿por qué? Porque el múltiple de admisión continuamente está chupando, ¿sí? Entonces lo va a mantener haciendo presión hacia abajo. Ahora, en este caso, esto, aparte de medir la presión atmosférica, lo que hace esto es medir la presión que tenemos en el turbocompresor. Ahora, cuando yo acelero el auto y el turbocompresor infla y sopla, no hay forma de que no haya fuga por acá, porque sopla con mucha potencia y obviamente esto se va a levantar y va a tener fuga. Por lo tanto, la medición que va a tener el sensor es errónea. Más allá de que el pico que tiene el sensor para medir tiene que medir acá adentro, no tiene que medir sobre la base, ¿sí? Entonces, el sensor funciona bien, pero lamentablemente hubo que cambiarlo porque está partido en donde tendría que medir. Ahí tenemos las piezas limpias, la mariposa limpia, el sensor de temperatura limpio. Ahí tenemos la válvula EGR limpia, lanzamos una prueba. Ahí lanzamos una prueba de la válvula EGR para corroborar que funcione bien. Fíjense la diferencia del anillo del apoyo. Bueno, ya limpia, haciendo... Activación terminada de la válvula EGR, no hay ningún fallo detectado. A este muchacho le habían dicho que había que cambiar la válvula EGR, por eso les muestro esto. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos el sensor de presión del turbo, que lo saqué para ver el código. Y la válvula EGR limpia, ¿sí? Con la junta. Entonces, recién ahora yo puedo armar todo el auto, enchufar el escáner, borrar todas las averías que no me interesa ni siquiera saber de qué se tratan y empezar de nuevo, ¿sí? Y ver si ahora me tira a mí una avería en el momento que me la tire y recién ahí empezar a ver de qué se trata. De esta manera se diagnostica un auto cuando viene con un problema como el que tengo acá, por ejemplo, o un naftero, o un gasolero, o lo que sea. Lleva tiempo diagnosticar un auto, sin gastar plata y haciendo las cosas bien, ¿sí? Yo en este caso, el auto la única plata, digamos, que se gastó fue el sensor que estaba roto y la junta de la válvula EGR que no estaba y el O-ring que estaba aplastado. Nada más. Fue todo lo que se tuvo que gastar, ¿sí? Que si la válvula, el sensor no hubiera estado roto, no se hubiera cambiado. Se hubiera puesto solamente la junta y el O-ring. Bueno. Hasta ahí vamos bien. Ahora. Recién ahora yo puedo enchufar el escáner, ¿sí? Y empezar a hacer mediciones. Ahora, ¿qué pasa? Para yo poder enchufar el escáner y empezar a hacer mediciones, yo tengo que saber cuáles son las mediciones que tengo que hacer, porque para enchufar en un escáner y leer solamente códigos de error, interpretarlos sin saber cómo funciona el elemento que me está tirando error, no tiene ningún sentido. Por eso yo muchas veces cuando veo en los grupos de Facebook o cuando mismo un cliente me pregunta o veo en los grupos de Facebook que diferentes mecánicos o gente que quiere intentar ser mecánico sin desmerecer a nadie ni creerme mejor que nadie, pero cuando preguntan, por ejemplo, me entró tal auto al taller y me hace una quedada y me hace una explosión, o voy andando y me zapatea, y enseguida tienen 250 comentarios que le dicen fíjate tal cosa, fíjate tal otra, fíjate tal otra, fíjate tal otra. Lo más triste es que el tipo se fija todo lo que le dicen. Y yo me pongo a pensar, si todos los que le dicen fíjate qué es esto, seguro, a mí ya me pasó, es lo otro. Mirá que seguro que es esto. Y la verdad que si esa es la forma de diagnosticar un auto, no sé, ojalá yo pudiera ser como ellos. Y la verdad que sería todo mucho más fácil, pero la verdad que no es así. Y no se puede. Entonces, recién ahora yo, teniendo ya todo armado, puedo saber realmente cuál es el problema del auto.
que se pudo haber solucionado con lo que yo le hice o no. Puede seguir igual que como vino, puede haber mejorado bastante o puede haber mejorado del todo y ya no volver a tener ningún problema. ¿Sí? No lo sé hasta no probar. Ahora, llega el momento de probar. Yo ya la encontré, la falla del auto. Desgraciadamente, el auto mejoró un 90%, pero desgraciadamente la falla la sigue teniendo. Al cliente yo ya le expliqué todo el procedimiento que se hizo, le mostré los pasos a seguir en vivo y en directo, él estuvo acá conmigo, le mostré cuál era el problema del auto y cuál era la forma de solucionarlo. Así que estoy a espera de que él me confirme qué es lo que vamos a hacer cuando yo haya terminado de realizar todas las pruebas que yo ya terminé de realizar. Entonces, yo recién ahora puedo ingresar con el escáner, ¿sí? Les voy a mostrar a ustedes cuál es el problema que tiene el auto. Yo ya tengo todo abierto como para tratar de hacerla un poquito más corta. Entonces entramos, el vehículo ya está en contacto. El problema que tenemos, volvemos a repetir, es un problema de admisión. Entonces vamos a la parte donde dice información del circuito de admisión de aire. Esto es un escáner original de Peugeot y Citroën, ¿sí? Yo en este caso tengo la oportunidad de tener este escáner. También tengo el SPC Max, que tranquilamente lo puedo hacer con él. Los dos son muy específicos, no es que uno sea mejor o peor que el otro, simplemente que este es el que corresponde a este auto. No es necesario tampoco tener 1,5 millones de herramientas, ¿sí? Solamente tener el conocimiento y si no lo tenés, capacitarte, buscar información, invertir en información, que es muy importante, y saber de qué se trata el problema, ¿no? Nadie nació sabiendo, yo tampoco, muchas veces yo también tengo que consultar cosas con algún colega y no por eso voy a ser mejor o peor mecánico que nadie. Simplemente es laburar a conciencia y no hacerle gastar guita al cliente al pedo, como lo que mostré en el último video con el tema del Citroën C4, que bueno, ese auto está en proceso. Para el próximo video les voy a mostrar dónde estaba el error, dónde estaba la falla, no sé si se acuerdan que le medimos compresión y la manera de solucionarlo y todo. Pero bueno, eso es en otro momento. Ahora, el problema que tenemos en este auto, por ejemplo, ¿sí? Ahí podemos ver todos los valores, me da el sol de la ventana, no sé si se va a poder ver mucho. Pero bueno, ahí podemos ver todos los valores con el vehículo en contacto, ¿sí? Podemos ver toda la referencia de los valores. Y tenemos. El problema que tiene este auto es un problema mecánico, no es un problema electrónico, ¿sí? Es un problema mecánico que a raíz de eso me genera un problema electrónico. El problema que tiene este auto es que tiene la geometría variable del turbo endurecida, trabada, seguramente llena de carbón. Hay que sacar el turbo afuera, abrirlo, limpiar toda la geometría variable, comprobar que los álabes estén en condiciones, que no tengan juego, que no tenga fuga, volver a montar y ahí estaría 100% solucionado el problema del auto. ¿Sí? Fíjense, la consigna de posición del turbo, 0. Recopia de posición del turbo es la posición en la que está el turbo en este momento. La posición en la que está el turbo en este momento es en 11, no está mal, está bien, tendría que estar ahí, puede estar en 0 como puede estar en 10, en 11, hasta en 14. Lo ideal es que esté lo más cerca de la consigna, ¿sí? Muy rara vez está en 0, siempre por lo general está un poquito elevado. Y sabemos que tenemos que tener un voltaje de 0,6, 0,7, 0,4 con el vehículo en contacto en el sensor que me mide a mí a dónde están los álabes de la geometría variable, ¿sí? Lo que yo tengo conectado ahí es un multitester que me está midiendo exactamente lo mismo que me está midiendo el escáner ahí, con la diferencia que yo allá lo estoy midiendo voltaje y acá lo estoy midiendo en porcentaje. Ahora, ¿cómo sé yo cuánto tiene que medir esto? ¿Sí? Porque yo puedo enchufar el escáner y puedo ponerme a ver un montón de numeritos ahí y no sé ni siquiera de qué se tratan. Entonces, para yo poder llegar a la falla y al diagnóstico, tengo que invertir en información. ¿Cómo invierto yo en información?
con programas, ¿sí? Yo acá tengo diferentes tipos de programas, siempre te faltan 5 para el peso, pero en este caso tengo este programa en el cual a mí me va a indicar, yo ya lo tengo ingresado, Peugeot Diesel año 2007, 407, ¿sí? Estamos en comprobaciones de los componentes y podemos ver acá que tenemos todo lo que corresponde al sistema del control de emisiones, sensor de posición del árbol de levas, actuador de la válvula de recirculación de gases de escape, todo lo que tenga que ver con la admisión. Sensores de motor. Sistema de control de emisiones, electroválvula de recirculación de gases de escape, sería la válvula EGR, ¿sí? Entonces ahí me marca todos los valores que yo tengo que tener entre el pin número 1 y el pin número 2, entre el pin número 1 y masa, con el contacto dado. Tengo diferentes notas que tengo que interpretar. Eso se probó, funciona todo como corresponde. Actuador de la válvula de recirculación de gases de escape, parte de la EGR, el pin número 3 y el número 4, acá tenemos el 1 y el 2. Eso se comprobó y está todo ok. Sensor de posición de la válvula de recirculación de gases de escape, lo mismo, se controló todo. Todo eso tiene que ver con la válvula EGR. Ahora después tenemos sensor de presión del filtro de partículas diésel, sistema de motor, módulo de control de bujía, sensor de posición del pedal. Espera que ya vamos a llegar a donde quiero llegar. Estamos arriba. Sistema de admisión. Bueno, acá tenemos el sensor de flujo de masa de aire, ¿sí? Que es el MAF. Se comprobó todo. Sensor de presión de sobrealimentación del turbocompresor, que es el que se tuvo que cambiar porque estaba roto, pero anterior a eso se hicieron todas las pruebas correspondientes y el sensor funciona bien. Lamentablemente se tuvo que cambiar por una mala manipulación. Sensor de temperatura de aire en la admisión es el que yo les había mostrado antes, que estaba todo carbonizado, se limpió, se probó, funciona correctamente. Sensor de temperatura de sobrealimentación del turbo, este es. Válvula de control de la válvula de admisión de aire, válvula de descarga del turbocompresor. Acá está. Sensor de posición de las aletas variables del turbocompresor, ¿sí? Esto es lo que me mide a mí electrónicamente a dónde tiene que estar los álabes del turbo, que no deja de ser mecánico, ¿sí? Es un sistema mecánico que está medido por un sistema electrónico, ¿sí? Entonces yo sé que entre el pin 2 y masa, en contacto dado, tengo que tener una señal de 5 volt, que es la alimentación del sensor. En el otro pin tengo que tener masa, y en el pin número 3, con el motor en ralenti, yo tengo que tener 3,6 volts, ¿sí? Comprobar la tensión de alimentación en el conector del cableado, con el conector enchufado. Ahora, si yo no tengo toda esta información, es imposible que yo pueda diagnosticar un auto. ¿Cómo yo voy a diagnosticar un auto y voy a saber si tengo que cambiar o no un sensor, si tengo que cambiar o no algo, si yo no tengo toda esta información y me pierdo todo este tiempo en hacer todas las diferentes pruebas? Es imposible, ¿sí? Por eso es que yo no puedo enchufarle un escáner a un cliente cuando me lo pide, imprimirle un papel con un montón de códigos de falla, cobrarle y que el cliente se vaya contento. Prefiero que se vaya descontento, pero no es mi forma de trabajar. No corresponde, no me gusta, ¿sí?
Entonces, ahora, yo tengo conectado en la electroválvula esa, yo tengo conectado una bomba de vacío para poder hacer una prueba mecánica, que es lo que me llevó a mí a poder diagnosticar, ¿sí? Si yo le mando vacío, que es lo que hace en realidad el sensor a la hora de poner en marcha el motor, el voltaje tiene que subir, ¿sí? Yo le estoy mandando vacío con la bomba, el voltaje tiene que subir y lo vemos que está subiendo, ¿sí? Y lo que yo allá tenía en 11, lo tengo en 80%. Sigo subiendo hasta dejarlo en 100%, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo desconecto y le libero el vacío? La teoría dice que tiene que volver a 11. A ver, Santi, ¿me das una mano? Quiero que ustedes vean ahí, pasa que tengo dos manos solas. Teneme el teléfono ahí para que la gente pueda ver que el número 100 dice la teoría que tendría que bajar a 11, a donde estaba. Ahora yo desconecto. Bueno, ahora bajó a 11. Ahora tiene un poquito de temperatura. Pero el problema que tenemos es este, que por momentos baja a donde tiene que bajar y por momentos no. Y cuando el vehículo está andando, al tener los álabes muy duros, tenemos el problema de que la computadora no sabe a dónde está la geometría variable del turbo, ¿sí? ¿Ve? Ahí, por ejemplo, quedó en 15. Ahora, si yo lo muevo con la mano y le hago presión para llevarlo a su posición original, ¿ven? Ahí bajó a 11 de vuelta. Y si yo lo muevo con la mano, cosa que no tendría que poder moverlo, ¿ven cómo varía? Entonces, es un problema mecánico. Ahora, voy a desenchufar la manguerita de la bomba y voy a enchufar la válvula, la manguera original del auto para poder ponerlo en marcha y verificar que tenga las medidas que tengo que tener. Las medidas que tengo que tener, recordamos que me dijo que eran 3,6 volt con el auto en ralentí. Vamos a ponerlo en marcha y tiene que subir a 3,6 volt automático. Ni bien el motor arranca. Fíjense cómo tarda en subir. Igualmente ahora sube mucho más rápido porque yo ya estuve haciendo pruebas y el motor está caliente y como los álabes del turbo están duros por la misma carbonilla que hay adentro de la geometría variable, entonces al haber tomado temperatura, eso se empieza a ablandar y empieza a funcionar bien, ¿sí? Empieza a medir lo que corresponde. Por eso es que la falla se la hace mucho más en frío que en caliente. En caliente el cliente me dice que después de usarlo un par de cuadras o después de usarlo un rato, el auto mejoraba muchísimo. Pero en frío era inandable, no se podía andar. Entonces yo ahora en flujo de datos las consignas que yo tengo que tener, ¿sí? Podemos ver que tenemos la presión atmosférica, es la que tenemos acá, en 1001 milibares, es la presión atmosférica ambiental. La presión del turbo la tenemos en 1002 milibares, está perfecto porque no hay aceleración, no hay presión del turbo. Fíjense que tenemos la consigna en 1001 y la presión en 1002, está perfecto. Entonces quiere decir que el sensor de presión del turbo anda bien. Y la consigna de la posición la tenemos en 88
y está en 87%. Quiere decir que está perfecto, ¿sí? Cuando nosotros lo aceleremos, eso va a variar. Acelerá y largá. Ahí lo pueden ver que se fue al 100% y volvió. La presión del turbo también aumenta. Acelera y larga. Acelera y larga. Apagalo. ¿Ven cómo tarda en bajar? Bueno, ahí está lo que yo le quería mostrar, ¿ves? Consigna de posición del turbo, 0. Antes estaba en 11. Ya tendría que estar en 11. Y fíjense cómo tarda en bajar y quedó en 22. ¿Sí? 22, 21. Va bajando de a poquito porque está muy endurecido. Ahora, vení Santi a ver. Si yo meto la mano por acá atrás, que es donde está, me voy a quemar, pero no importa, se los voy a mostrar igual. Fíjense que antes teníamos un voltaje de 0,6 y 0,7 y ahora con el vehículo en contacto tenemos un voltaje de 0,44. ¿Sí? Ahora, no se los voy a poder mostrar allá porque no llego. Pero para el caso es lo mismo. Lo mismo que yo le mostré antes. Fíjense que allá está, mostrar. En 19, cuando tendría que estar en 11. Y se los voy a tener que mostrar desde allá porque se me desconectó el tester y me voy a quemar para volver a conectarlo. Está en contacto, ¿no el auto? Pon en contacto. Ahí está, bueno. Fíjense que allá está en 19, ¿sí? Como le mostró Santiago recién. Cuando tendría que estar en 11, que era lo que teníamos inicial. Y acá teníamos un voltaje de 0,6 volt más o menos. 0,06, 0,07 y ahora lo tenemos en 0,36. Ahora, yo le meto la mano a la palanca que acciona la geometría variable del turbo. Y no sé si van a poder escuchar el ruidito cuando yo le hago fuerza y vuelve a su lugar, pero sí van a poder ver cómo baja. Ahí va. ¿Ven? Ahí yo le hice fuerza y volví la geometría a su lugar. ¿Sí? Volvió a tener el voltaje que tiene que tener. Poné allá pausa y volvé a reiniciar. Ahí está. Y ahora dice la teoría que cuando el vehículo arranca va a poder tener los valores en su lugar, porque si no los tiene en cualquier lado. Dale arranque. ¿Ven cómo tarda en subir? Ahí se niveló. Entonces quiere decir que el sensor anda bien. El problema está en el actuador y el actuador es mecánico, comandado a través de una válvula por vacío. ¿Sí? Acelera y larga. Apagalo y ponelo en contacto. Bueno, ahí está. ¿Ven? Otra vez lo mismo. ¿Sí? Nos quedó en 0,44. Acá nos quedó en 0,19.
Y si yo le hago fuerza, voy a poner el teléfono un poco más cerca para ver si ustedes pueden escuchar el ruido que hace cuando yo lo pongo en su lugar. Pasa que me quemo la mano. Ahí está, a ver si pueden escuchar. ¿Escucharon? Ahí volvió a su lugar. Y allá volvió a su lugar. ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es desconectar todo, ya no teniendo ningún código de error ni nada raro. Voy a desconectar todo. Voy a levantar el auto en el elevador. Y voy a tratar de lubricar como pueda. No sé si voy a poder, no sé ni siquiera si voy a tener acceso porque está todo muy escondido, pero bueno, voy a hacer el intento de lubricar al menos la palanca que me acciona los álabes, como para hacer una prueba de hincha que soy nada más, pero el problema es interno, no externo. Y voy a salir a dar una vuelta con el auto para poder probar si dejó de hacer o disminuyó la falla por la cual el cliente me lo trajo. Desde ya les digo, 99-1 a que la falla la va a seguir haciendo, ¿sí? Ojalá disminuya y disminuya notablemente para que el cliente no tenga que hacerlo ya y lo pueda hacer más adelante, porque estuve charlando con él y se le complicaría hacerlo ahora, y todo esto que se le hizo había que hacerlo sí o sí. Punto número 1, porque estaba mal, porque se le ponía en emergencia, aparte de la falla que le hacía, se le prendía la luz del check y se le ponía en emergencia cada rato, se le desactiva el turbo, se queda sin acelerador, cosa que eso es muy probable que ahora no le vaya a pasar, pero sí los tirones en frío es muy probable que lo siga teniendo, quizás menos, pero es muy probable que lo siga teniendo. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? ¿A qué hago hincapié en todo esto? A lo que les comenté desde un principio, en que muchas veces es muy complicado diagnosticar un auto, ¿sí? En este caso, fíjense, el semejante auto que es, no lo digo porque sea fanático y porque yo tengo una igual, sino porque es la realidad, pero el semejante auto que es, lo complejo que es, la cantidad de cosas que tiene, ¿sí? Toma, la misma falla que tiene este auto de este cliente, si a mí mañana me cae un 407 exactamente con la misma falla, con la misma quedada y con lo mismo todo, yo tengo que volver a hacer todo el mismo procedimiento y todo el mismo diagnóstico, ¿sí? Porque puede ser lo que es en este problema, en este caso, que es la geometría variable del turbo dura, es un problema mecánico. Puede ser la electroválvula que me mide eso, que esté en mal estado. Puede ser que la manguera del caudalímetro, puede ser el sensor de masa de aire, puede ser que la admisión esté tapada, ¿sí? Por todas las cosas que le acabo de nombrar y más, va a ser exactamente la misma falla. O sea que si a mí mañana un muchacho que tenga un 407 me pregunta por Facebook, che, mirá, tengo un 407 que me hace una quedada en frío, así, 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 no te hagas problema, sacale el turbo y limpialo que ya está. No, error, está mal. No es sacarle el turbo y limpiarlo que ya está. Que este auto, el problema sea ese, no significa que otro sea lo mismo, ¿sí? Entonces, que la gente se concientice que muchas veces es preferible gastar una sola vez y no 20 veces. Y mostrarles también un poco mi forma de trabajar, mi forma de ver las cosas y mi forma de cuidarle el bolsillo al cliente. Todo lo que se vaya a cobrar acá es todo mano de obra. Yo no gasté un peso. El sensor de presión del turbo me lo compró el cliente, yo lo único que gasté fueron 150 pesos en la junta de la válvula EGR, porque no estaba, y un O-ring que tenía yo en la caja de O-ring. Nada más. Y para solucionar el problema del auto, de raíz y dejarlo como corresponde, tengo que desarmar medio auto. El que tenga un 407 o tenga conocimiento o ya haya hecho ese trabajo, sabe que para sacar un turbo compresor de un 407 es mucho laburo, ¿sí? Y si el turbo está en buen estado, lo único que tengo que hacer es sacarlo,
limpiarlo y volver a colocarlo, ¿sí? Entonces, sí, le va a salir cara la mano de obra, no voy a decir que no. Mucho trabajo, muchas horas de trabajo, pero sobre todo mucha responsabilidad. El cliente se va a ir con el auto funcionando como corresponde, sin haber cambiado nada al pedo, nada. Sin desmerecer a nadie, yo estoy completamente seguro que este auto entraba a otro taller y le cambiaban 250.000 sensores y el auto seguía con el mismo problema. Entonces, en eso quiero hacer hincapié y, más allá de mostrar mis trabajos, que la gente se concientice y me pueda tener en cuenta si lo desea. Desde ya les agradezco mucho el tiempo a la gente que está mirando, a la gente que estuvo mirando y después se tuvo que ir, la gente que se va a dedicar a mirar el video completo. Lamentablemente lo tuve que hacer bastante largo, no me gusta hacer videos largos por eso, porque si no después la gente no los mira, pero acá no me quedó otra porque es algo muy complejo, ¿sí? Un saludo grande, Agus, que está mirando, Pablito, Patán, los tres que tengo acá en pantalla que sé que me están mirando. Y nada, les mando un saludo muy grande. En la página del taller tienen todos los datos, dirección, números de contacto, horarios, ¿sí? Cualquier consulta que tengan se pueden comunicar conmigo. Lo que sí les voy a pedir, que si no es muy urgente, en vez de llamar por teléfono, traten de mandarme WhatsApp, audios. Entonces yo en algún momentito del día los puedo llegar a escuchar y los puedo llegar a contestar, porque muchas veces se van a cansar de llamarme por teléfono y voy a estar muy complicado y no los voy a poder atender. Así que muchas gracias a todos, que tengan un excelente día. No se olviden de darle me gusta y compartir si así lo desean. Muchas gracias, éxitos.